Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Continuamos, hermanos, viendo el capítulo 9 de San Juan. Estamos viendo a Cristo aquí en este capítulo. Y entonces vamos a continuar. Si ustedes recuerdan, voy a hacer un pequeño repaso rápido. Dijimos que íbamos a estudiar el capítulo 9 de San Juan en 4 secciones, enfocando la persona de Cristo. En primer lugar, vimos cómo este hombre que fue ciego, nació ciego, comenzó entendiendo a Jesús como un hombre que se llama Jesús, versículos 1 al 12. Luego estudiamos la última vez los versículos 13 al 23, cómo este hombre vio a Jesús como un profeta. Y esta mañana estudiaremos cómo este hombre llegó al entendimiento de Jesús como un hombre temeroso de Dios, para luego recibir la revelación de parte de nuestro Señor de que Jesús es el Hijo de Dios. Comenzamos entonces esta tercera parte, un hombre temeroso de Dios. Y leyendo el capítulo 9 de San Juan, nos damos cuenta cómo este hombre fue siendo llevado por el Espíritu, progresando, ¿verdad?, en su entendimiento de Jesús. Llega a este punto y para comenzar estos versículos 24 al 34 de San Juan, nos hacemos una pregunta básica aquí. ¿Quién es Jesús para las personas en este momento del relato? Abramos nuestra Biblia allí en San Juan, capítulo 9. Versículo 24. San Juan 9, versículo 24. Y leamos allí, en esos dos versículos, 24 y 25, ¿quién es Jesús para las personas de este relato, en este momento de la historia? Versículo 24, leamos, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Comenzamos con la perspectiva errónea de los fariseos. Debemos mencionarla. Una perspectiva errónea. Ellos dicen, mira, hombre, da gloria a Dios. Qué espirituales suenan. Pero acusan a Jesús diciendo que ese hombre es pecador. Y noten la palabra que ellos usan. Nosotros dice sabemos. Y notamos ahí que los fariseos estaban juzgando a Jesús en su propia opinión. Si retrocedemos un poco en Juan capítulo 8, versículo 15, solo dar vuelta a la página de su Biblia, Juan 8, versículo 15, ellos están acusando a Jesús allí y noten lo que Jesús les dice acerca del juicio de ellos. Dice Juan 8:15, Jesús diciéndole a los fariseos, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Notamos que los fariseos estaban haciendo un juicio acerca de Jesús en su propia opinión. En la carne, dice Jesús. Ellos no estaban tomando en cuenta el testimonio de Dios el Padre mediante las señales y los milagros que Jesús estaba haciendo. No tomaban en cuenta nada de ese testimonio. Veamos un poquito también allí en Juan 8:18, un par de versículos adelante del que leímos. Dice Juan 8:18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Cómo testificaba a Dios que Jesucristo es quien decía ser? Bueno, lo hacía mediante las obras que Jesús realizaba. Vamos a ver más adelante que este ciego dice, ¿quién a este momento o quién desde el principio del mundo ha abierto los ojos de alguien que nació ciego? Ninguno hasta ese momento. Pero viendo Hechos 2:22, un poquito adelante, hermanos, si me acompañan allí, Hechos 2:22, cómo Dios respaldó a Jesús mediante las señales que él hacía. Hechos capítulo 2, versículo 22, aquí está Pedro predicando a los israelitas y nos da
la evidencia de que Dios respaldó a Jesús. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Noten allí, varón aprobado por Dios entre los israelitas con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Pero los fariseos no tomaron en cuenta ese testimonio. Los fariseos ignoraron el testimonio que Dios estaba dando acerca de Jesús y por eso llegaron a una conclusión errónea de la persona de Jesús. Parecido hoy en día, muchas personas consideran a Jesús como un simple maestro, como solamente un hombre que sí fue interesante lo que enseñó, sí sacudió al mundo con su enseñanza, pero dicen muchos, aunque no lo confiesan con su boca, con su no obediencia al Señor muestran que piensan que Jesús fue un simple hombre, pecador como todos nosotros, porque no toman en cuenta la evidencia de la palabra de Dios, el testimonio que Dios ha dado de la persona de Jesús. Y ese fue el error de los fariseos. Volviendo a San Juan, capítulo 9, versículo 25. ¿Quién es Jesús para este hombre que fue ciego y recibió la vista? Estas palabras en lo personal son muy preciosas para mí porque muestran la humildad de este hombre. Fíjense versículo 25 de Juan 9. Ellos dicen que Jesús es un pecador, pero el hombre dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este hombre pudo haber sido disuadido por los fariseos, ¿cierto? Ellos eran los religiosos de ese tiempo. Ellos eran los que tenían la palabra de Dios. Ellos eran los que daban el veredicto de quién era espiritual y quién no. Pero este hombre dice, mira, yo no voy a debatir, ¿verdad? No sé, porque no lo conozco. Lo que yo sí sé es que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y esto es lo maravilloso. Este hombre no resistió la obra de Dios en su vida. Este hombre solamente reconoció lo que Jesús había hecho en su vida. Entonces, la perspectiva de este hombre es, si es pecador, y resalto estas palabras, hermanos, allí, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, veo. El testimonio de este hombre, hermanos, notamos que es congruente desde el principio, ¿verdad? Él dice, un hombre que se llama Jesús, luego él dice, es un profeta. Y ahora llega al punto y dice, mira, yo no sé si es un pecador, no conozco su vida, pero él me dio la vista. Él reconoció a Jesús, hermanos, como un profeta, los cuales eran personas reconocidas por su santidad. Tengo una cita bíblica allí que no es necesario buscarla, pero en 2 de Pedro 1:21, Pedro dice que la profecía no nos llegó por voluntad humana, sino que, ¿quiénes? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando este hombre decía, Jesús es un profeta, él estaba diciendo, mira, Jesús es un hombre santo, es un hombre aparte, es un hombre no común. No está entre los pecadores, aquellos que están entregados y esclavizados a su pecado. Es un hombre que Dios habla por medio de él. ¿Y qué cosa? Por esta razón, él no se atrevió a calificar a Jesús como un pecador. Quiero que notemos ahí. En ese tiempo, ¿verdad? Había una distinción. Un pecador no solamente es alguien que peca, sino un pecador se refería a una persona esclavizada a su pecado. Y este hombre dice, no. Yo no sé si ese hombre peca o no peca. Y ya vemos a este hombre, ¿verdad? Pensando en su mente, este hombre no es un hombre común. Este hombre no es un hombre como los demás hombres.
pero este hombre es un hombre santo de Dios, que me dio la vista. Y entonces, aunque él dijo, no lo sé, el hecho de que ahora miraba le dio a conocer una perspectiva correcta de quién era Jesús. Ya vamos a ver más adelante cómo entendió a Jesús este hombre. Pero leamos versículo 26 nuevamente de Juan 9, 26 y 27. La necedad de los fariseos, mi hermano. Dice 26 de Juan 9. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y vemos la valentía de este hombre. Wow. Sinceramente, ¿verdad? Primero dice, mira, su juicio de ustedes no es tan bueno, pero ustedes quieren ser discípulos de él. Ya les dije, ¿verdad? Y notamos el orgullo de estos fariseos. Versículo 28 dice, le injuriaron, le insultaron y dijeron, tú eres su discípulo. Y noten ahí, pero nosotros discípulos de Moisés somos, ¿verdad? 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, vean los calificativos, a ese, no sabemos de dónde sea. Qué triste la incredulidad producto del orgullo, negando lo evidente. Dice, sabemos que Moisés habló, pero de Jesús no sabemos. ¿No sabían, hermanos, cuántos relatos Juan va dando? ¿Cuántos relatos Juan va dando? El agua convertida en vino. Luego vimos la alimentación de los 5,000, donde la gente que no era religiosa en ese tiempo dice, este es el profeta que había de venir al mundo. Juan 8 les muestra que la verdad los haría libres. Les muestra con evidencias que Él es el gran yo soy. Y ellos dicen, no sabemos dónde sea. Vemos cómo el orgullo llevó a los fariseos a alejarse del Señor. Y ante tal expresión de orgullo, el hombre que había sido ciego expresó, mis hermanos, un entendimiento exacto de la persona de Jesús como hombre. Todavía este hombre no llega al entendimiento de Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Pero vemos el progreso. Cómo él va progresando. Veamos los versículos 30 al 33. ¿Qué entendimiento tuvo este hombre? Notemos. Dice versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Les dice, mira, es maravilloso que ustedes, los religiosos, los que tienen la ley, los escribas, los fariseos, la élite de aquella gente que entiende a Dios, no sepan de dónde es este hombre que tiene dado vuelta a todo Israel. Ustedes no saben. Y eso es lo maravilloso. Que Dios ha escogido lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Que aquel que se cree entendido en su propio entender es nada delante de Dios. Y este hombre nos hace recordatorio de esas palabras de Pablo. Que es lo maravilloso, cómo Dios ha escogido a nosotros, lo más vil del mundo, los que no sabemos, los que somos ignorantes, los que somos tontos, que tenemos fe en la Biblia, para avergonzar a los sabios, a los que estudian en Harvard, a los que estudian en Yale, a los que estudian en las universidades más prestigiosas. Y qué lástima por ellos, que serán avergonzados si no llegan al arrepentimiento. Y él dice, ese es lo maravilloso. Pero noten el contraste. Lo maravilloso es que ustedes no saben, pero a mí me abrió los ojos. A mí que no valgo nada. A mí que estaba como mendigo en una esquina. A mí que he sido un pecador. Dios me buscó y me abrió los ojos. Estas palabras estaban dando en el corazón de estos fariseos orgullosos. Y notemos el versículo 31, continúa el hombre, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno, y noten, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y eso está refiriéndose a Jesús. Él dice, mira, Dios no escucha a gente que está en su pecado. Dios no escucha a gente que anda perdido en su oscuridad. Pero si alguien, refiriéndose a Jesús, es temeroso de Dios.
y hace su voluntad. Dos aspectos importantes de una persona a quien Dios oye. Una persona temerosa de Dios y que hace su voluntad. Claramente, hermanos, el hombre pasó de decir, mira, no sé si es pecador, a reconocer que Jesús era ¿qué? Un hombre temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temeroso? Veamos un poco esa palabra. Temeroso significa piadoso, devoto, adorador, alguien que reverencia a Dios. Y es interesante que en el idioma original es la única vez que esta palabra se usa en todo el Nuevo Testamento. Piadoso, devoto, alguien que reverencia a Dios. Pero qué interesante, la traducción griega del Antiguo Testamento nos da esta palabra en un libro de un tal Job. Job capítulo 1, notemos ese versículo. Job 1:1. Job 1:1. Para ver un ejemplo de un hombre temeroso de Dios. Job 1:1. Dice, capítulo 1 de Job, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y noten las características de ese hombre. Era este hombre perfecto y recto. Que dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Las palabras de este hombre están trayéndonos un ejemplo de alguien que era perfecto y recto, completo delante de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, de tal manera que Dios dice de este hombre en el versículo 8 de Job 1, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre, ¿no has visto, Satanás, al hombre que es el más perfecto de todos en la tierra? Job no era perfecto en su carácter, obviamente. Dios está hablando de una santidad excepcional. Pero sí sabemos que de aquel que está hablando el ciego, sí era perfecto. De tal manera que el escritor de Hebreos dice, tentado en todo fue, pero sin pecado. Pedro dice que no se halló engaño en su boca. Y el ejemplo de Job nos hace ver la realidad del entendimiento que este ciego o que este hombre que había sido ciego entendió de Jesús. Este hombre es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que nos recuerda a Job en el Antiguo Testamento. Lo más seguro es que estas personas, estos fariseos, recordaron esas palabras de Dios acerca de Job, un hombre temeroso, devoto, adorador, que reverencia a Dios. Ya en Juan 4, recuerdan, hermanos, Jesús nos había dicho quiénes son los adoradores que Dios busca. Adoradores en espíritu y en verdad, gente nacida de nuevo, gente con un corazón por Dios, regenerado por el Espíritu Santo. Volviendo a Juan 9, hermanos, regresemos. Juan 9, versículo 25, estamos entonces, perdón, 30, estamos. Y continuamos leyendo entonces que este hombre, en el versículo 31, dice que Jesús es un hombre temeroso de Dios. Ya notamos allí cómo Jesús hacía siempre las cosas que reverenciaban al Señor, pero dice, y hace su voluntad. ¿Y qué dice la Biblia de Jesús respecto a la voluntad de Dios? Bueno, Juan 8:29, un poquito atrás ahí en su Biblia, nos dice que Jesús dijo esto de sí mismo, porque el que me envió conmigo está, porque no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago ¿qué? Siempre lo que le agrada. Es impresionante, hermanos, cómo Jesús está afirmando allí cómo él agradaba al Padre. ¿Cómo lo agradaba? Haciendo ¿cuánto tiempo o cuántas veces? Siempre su voluntad. Qué maravilloso es esto. Y sabe, Jesús no solamente está diciendo de él mismo esto, pero ¿qué dijo Dios de Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Cuando Dios dice eso de Jesús varias veces, está reafirmando la perfección de Jesús. Está afirmando cómo Jesús fue un hombre temeroso de Dios y que hacía su voluntad de manera excepcional como ninguno lo hace. Y a ese oye.
a ese oye. Recordando un poco la historia de Jesús resucitando a Lázaro en Juan 11, Jesús ora cuando va a resucitar a Lázaro y dice: Padre, yo sabía que siempre me oyes, pero dije esto para que los que están alrededor crean. Y por eso Juan registra estas palabras, hermanos, aquí. Para que creamos, para que nosotros comprendamos más a Jesús, para que nosotros veamos su perfección, cómo Él fue el hombre temeroso de Dios y que hacía su voluntad, a quien Dios oía siempre. Dios oye, hermanos, a tal hombre, y hay una implicación práctica preciosa aquí. Por ello, hermanos, los creyentes podemos tener seguridad que Dios atiende las súplicas de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo hombre. Y note ahí como Pablo dice Jesucristo hombre, resaltando la naturaleza humana de Jesús al mismo tiempo que resalta su naturaleza divina. De tal manera que el escritor de Hebreos puede decir que por cuanto Jesús tiene un sacerdocio inmutable, Él puede interceder perpetuamente por aquellos que nos acercamos a Dios por medio de Jesús. Qué maravillosa esta implicación, que Jesús, siendo temeroso de Dios y que hizo siempre su voluntad y que hace siempre la voluntad de Dios, Él intercede por nosotros. Qué maravilloso alivio a nuestras almas es que tenemos a alguien que perfectamente cumplió la voluntad de Dios y que si tenemos fe en Él, intercede por nosotros. Intercede por nosotros. El hombre, hermanos, llegó a esta conclusión acerca del carácter de Jesús basado en el hecho del poder que Jesús manifestó de darle la vista. Al igual nosotros hemos sido gente que ha experimentado el poder de Dios. Justamente ayer, en una reunión con algunos hermanos de Honduras, y la temática de la reunión era la fidelidad de Dios. Y al principio, ¿verdad? Una de las preguntas del estudio fue, mencionemos muestras de la fidelidad de Dios personalmente. Pues estábamos allí, ¿verdad? Nadie quería arrancar. Comenzó una hermanita, luego su servidor animándonos, y luego como que se empezó una ola de testimonios acerca de la fidelidad de Dios en la vida de cada uno. Si diéramos ahorita lugar a testimonios, yo creo que no dejaríamos lugar al culto de adoración, ¿verdad? Porque es la realidad. Así como este hombre experimentó el poder de Dios recibiendo la vista física, nosotros hemos experimentado el poder de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Y notemos versículo 32, 33, cómo concluye este hombre hablando de Jesús. Juan 9, 32. Desde el principio, dice, hermanos, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Nada podría hacer. Maravilloso que este hombre llegó a esa certeza, esa seguridad. Jesucristo es de Dios, porque si no, Él no pudiera hacer nada. Y entonces los fariseos reaccionaron siempre con incredulidad. Versículo 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. El orgullo no tiene manera de dar lugar a Cristo. Dicen, tú no has estudiado lo que estudiamos nosotros. Tú no eres nadie. Es más, tú naciste ciego porque eres un gran pecador. Nosotros no. Y lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron. Y una vez que el hombre fue expulsado, mis hermanos, Jesús acudió a su rescate y se dio a conocer como el Hijo de Dios. Pasa Jesús a darse a conocer como el Hijo de Dios. Y este es el punto culminante. Y entonces vemos que la gente ya que no era estudiosa, ¿verdad? Aparte de los fariseos, también notó esto, ¿verdad? Entonces llegamos al versículo 35, hermanos. Vea cómo Jesús llega a este hombre. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Hermanos, y esta pregunta es esencial hoy en día para cada ser humano. Es
esencial. Y preguntamos hoy, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Creemos nosotros verdaderamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo que está aquí revelado? Notemos que el hombre todavía no se daba cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, así que el Señor tuvo que abrir sus ojos espirituales. Llega el momento cumbre de la historia. Ya le abrió los ojos físicos y en el versículo 36 le dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Solo necesito saber quién es. Jesús le dijo, Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Wow. Solo a este hombre y a la mujer samaritana Jesús se dio a conocer directamente. Al menos no viene a mi mente otra vez, pero recordando solo a la mujer samaritana y a este hombre, Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Versículo 38. Él dijo, creo, Señor. Creo, Señor. Esa fue la oración salvadora de este hombre, el medio por el cual se salvó. Yo creo, Señor. Confesó con su boca. Creyó en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor. Creo, confío. Esa palabra, creo, se traduce mejor, esta es mi opinión, como confío. En español, la gente dice, yo creo, ¿cierto? Yo creo. Pero creer puede ser los hechos, ¿verdad? Yo creo en Jesús. Sí, Jesús vino. Pero cuando usted dice, yo confío en Jesús, eso es lo que Dios quiere en nosotros. Yo confío en Él. Yo deposito mi confianza, mi fe en Él. Y obviamente eso se demuestra. ¿Cómo? Él le adoró. Él le adoró. Y sabemos que la adoración solo se da ¿a quién? A Dios. Apocalipsis 19:10. Juan se quiere postrar ante el ángel y dice, mira, no lo hagas. Adora al Señor. Adora a Dios. Adora a Dios. Este hombre pasó de conocer al hombre que se llama Jesús a conocer y creer en el Hijo de Dios, digno de toda adoración. Él encontró la vida eterna. Hermanos, eso es lo que ha pasado en nuestros corazones si en verdad hemos creído en el Señor, si en verdad hemos confiado en Cristo, hemos encontrado la vida eterna en Él. Y la pregunta es, ¿usted cree en el Hijo de Dios? ¿Qué se requiere para ser salvo? Dice el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en Él y serás salvo. Maravilloso cómo Jesús abrió los ojos espirituales del ciego. ¿Qué pasó, hermanos? Un dato maravilloso es al final de la historia, cómo luego de haber salvado al hombre, Jesús dio unas palabras que son aterradoras para aquellos que se niegan a creer en Jesús. Notemos versículo 39. Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Algo pareciera contradictorio, pero no lo es, hermanos. Notemos una nota del hermano que escribió un comentario acerca del libro de San Juan, hermano Warren Wiersbe. Dice, este versículo aquí en Juan 9:39 no contradice Juan 3:16 y 17. ¿Qué dice Juan 3:16 17? Dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero Juan 9:39 dice que para juicio he venido a este mundo. Pareciera contradictorio, pero el hermano nos da aquí un dato interesante. La razón de la venida de nuestro Señor fue salvación. Juan 3:16. Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarnos. Pero el resultado de su venida es la condenación para los que no creen. Propósito, la razón por la que Jesús vino, la salvación. Pero lastimosamente muchos no van a creer. Y el resultado va a ser, dice Jesús, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los fariseos continuaron resistiendo al Señor. Versículo 40 dice, algunos fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos?
Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿En qué sentido veían los fariseos, mis hermanos? Veían el cambio en el mendigo ciego y no podían negar que había sido sanado. Veían las obras poderosas que Jesús realizaba. Incluso Nicodemo, como nuestra hermana Miriam apuntaba, que era uno de ellos, quedó impresionado por los milagros del Señor. Si ellos hubieran examinado la evidencia y sinceramente habrían visto claramente la verdad. Jesús les dijo: ustedes no quieren venir, no quieren. Y esa es la pregunta para nosotros hoy y para aquellos que no le conocen al Señor. Viendo que Jesucristo es el único, ¿por qué no quieres venir a Él? El mensaje de esta mañana creo que como creyentes nos afirma en el entendimiento de la persona de Jesús. Él es el Hijo de Dios, podemos descansar en Él, podemos confiar en Él. Hay algunas preguntas de reflexión aquí, hermanos. ¿Puede alguien contestar? Hablando un poco del día de reposo, creo que no apunté mucho esto, pero ¿alguien recuerda una pregunta que Jesús les hizo a los fariseos? ¿Qué es lícito hacer en el día de reposo? ¿Alguien recuerda esa parte? ¿Qué es lícito hacer en el día de reposo? Amén. Ayudar a la gente, el bien, ¿verdad? Jesús les dijo eso en Lucas a los fariseos. Vimos esto, sí lo vimos. ¿Qué significa ser temeroso de Dios? ¿Alguien recuerda? ¿Qué significa ser temeroso de Dios? Tener respeto, reverencia a lo que Él dice. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más que ve esta pregunta? ¿Qué implicación tiene para nosotros que el Padre oye al Hijo? Que Dios Padre escucha al Hijo de Dios. ¿Qué implicación tiene? Hablamos de eso. Que es el único intercesor. Amén. ¿Qué pecado llevó a la incredulidad de los fariseos? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue el pecado que mencionamos? El orgullo. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta del hombre que había sido ciego cuando Jesús se reveló a él? ¿Qué hizo el hombre? Le adoró, confió en Él y le adoró. ¿Y cuál fue la razón y el resultado, mis hermanos, de la venida del Señor? ¿Cuál fue la razón? ¿A qué vino el Señor? A salvarnos. ¿Y el resultado? Muchos juicios, ¿verdad? Muchos eran salvos, pero también muchos van a ser condenados. Bueno, hasta aquí el estudio, hermanos, de Juan 9. Solamente quiero hacer un repaso de las respuestas del librito, si ustedes las tienen. Y algunos quieren dar las respuestas. Vimos la última vez hasta la pregunta número 7. Pero la pregunta 8, interesante. ¿De qué estaba seguro el ciego? ¿Alguien diferente a los hermanos, que quiera contestar? ¿De qué estaba seguro el ciego en Juan 9:25? ¿Alguien que haya hecho la respuesta? ¿De qué estaba seguro el ciego? De una cosa estoy seguro, dice. ¿Qué? Habiendo... Ahora veo, ¿verdad? Muy bien. Número 9. ¿Crees que los fariseos se querían hacer discípulos de Jesús? No, ¿verdad? ¿Qué hicieron los fariseos con el recién sanado, mis hermanos? Le expulsaron de la sinagoga. ¿Con qué título se identificó Jesús a sí mismo? En Juan 9:35. El Hijo de Dios. Muy bien. Y la última. ¿Qué hizo el ciego después de creer en Jesús? Ya dijo la hermana, ¿verdad? Le adoró. Muy bien. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados
y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados, para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.